Bien, hermanos, este es el momento en que predicamos la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, este privilegio que no merecemos, pero que Él nos ha dado de predicar su palabra. El pasaje de hoy se encuentra en Mateo 28, 16 al 20, y como ya ustedes saben, mis amados, estamos haciendo una pausa en nuestra serie sobre el libro de Mateo, sobre el libro de Santiago. Estamos haciendo una pausa y vamos a entrar en un mensaje que el Señor ha querido que se predique. Acabamos de llegar de un viaje donde estuvimos haciendo las misiones fuera de nuestra nación donde estamos, por un asunto de cuidar la identidad de los hermanos donde estábamos. No decimos el lugar, pero fue una gran bendición estar allí. Y a propósito del viaje que tuvimos, predicamos hoy con el título, escuche bien, el Dios misionero nos llama a acompañarlo en su misión. El Dios misionero nos llama a acompañarlo en su misión. El pasaje del cual predicamos, Mateo 28, 16 al 20, ha sido nombrado, llamado como la Gran Comisión. Dice el pasaje: pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19, por tanto, id, vayan, dice el original, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, dice la Reina Valera, en el original dice, en la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje, como ya dije, es conocido como la Gran Comisión. Algunos, en protesta a la negligencia de la iglesia, el descuido de la iglesia en cumplir este pasaje, lo han llamado de manera irónica la Gran Omisión. Pero ya sabemos que es la Gran Comisión. Este pasaje que he leído no es exclusivo, o sea, la orden, el mandato, el llamado de este pasaje no es exclusivo del Nuevo Testamento. Tampoco es la única vez que Jesús comisiona a la iglesia para esta misión. De manera que en el mensaje de hoy hemos de ver y entender, recuerde, ver y entender que la Gran Comisión nos muestra, o sea, la Gran Comisión nos muestra que no es un asunto de nosotros, no es nuestra misión, sino, escuche ahora, que es la misión de Dios desde la creación misma. Y que Él, por su pura gracia y amor, nos ha llamado a acompañarlo en su misión. Mis amados, es que el Dios creador también es un Dios misionero. Dice la Biblia en Génesis 26 y 27 que Él nos creó a su imagen y semejanza. Eso usted ya lo sabe. Imagen, sombra, proyección, semejanza, parentesco, afinidad, similitud con Dios. Entiéndase, características que solo Dios posee y que por su gracia Él compartió con nosotros, como el amor y la capacidad de amar, el perdón y la capacidad de perdonar, y la más importante, o una de las más importantes, la comunicación y la capacidad de comunicarnos a través de un código que implica razonamiento. Eso es similitud, parentesco, afinidad, o sea, semejanza de Dios. ¿Y qué pasó? Que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios en Génesis 3, que fue creado, primeramente fue creado para su gloria. En Isaías 43:7 dice que nosotros fuimos creados
para gloria de Dios y que Él ha de llamarnos para su gloria. Y eso lo vemos más claro todavía en el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, donde dice Efesios 1, en los versículos 6, los versículos 12 y 14. Escuche cómo dice Efesios 1, a propósito de que fuimos creados para la gloria de Dios. Dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Dice el versículo 12 ahora que a fin, escuche ahora, de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y escucha el 14. Hablando del Espíritu Santo, que Él las arra, o sea, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, y ahí está, para alabanza de su gloria. Así que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿qué es la gloria de Dios? Eso lo vamos a ver en nuestro mensaje con el título, El Dios misionero nos llama a acompañarlo en su misión. El hombre desobedece a Dios, entra en un estado de perdición, entiéndase que ahora está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23, la versión de las Américas dice que el hombre entra en un estado donde no alcanza la gloria de Dios. De manera que el hombre está en una situación crítica. El hombre escucha la voz de Dios. Dice Génesis 3 que Dios, cuando el hombre pecó, Dios, mis amados hermanos, en vez de rechazarlo, de golpearlo, de condenarlo, lo que dice el texto, escuche bien, es que Dios salió a buscarlo. Génesis 3:8 dice que a la misma hora, en el mismo tiempo, en el mismo espacio y lugar, al aire del día, al mediodía, dice en una de las versiones más antiguas, dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Mis amados hermanos, es la primera muestra de que Dios es un Dios misionero. Porque el hombre se perdió, pero Dios no lo condenó. Dios salió a buscarlo. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán escondido entre los árboles, entre aquellos troncos quizás secos, quizás troncos que estaban ahí tirados, o árboles que estaban hermosos, no importa la forma. Adán estaba escondido y Dios desde el cielo ya lo había visto, pero sale a buscarlo. Ese es un Dios misionero. Ustedes conocen la historia, el hombre no hace nada para responder al llamado de Dios. Dios lo buscaba para restaurarlo. ¿Cómo lo sabemos? Isaías 1:18. Venid luego a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca nieve. Hermano, Dios no quiere cuando una persona está caída y Dios lo busca y Dios se acerca. Dios no lo hace para golpearlo ni para lastimarlo. Eso lo hacemos nosotros, que en nuestras expectativas, cuando vemos a una persona caída, lo que vemos es lo que esa persona debió hacer y no hizo, y atacamos. Dios no es así. Pero dice la Biblia que Adán no respondió, sino acusando a Dios. La mujer que tú me diste me engañó, o sea, me dio y yo comí. Tú fuiste el culpable, Dios. ¿Y qué hace Dios? Un Dios misionero. Le dice, ok, te condeno a la pena máxima y da con el mallete en el estrado. No, Dios no hizo eso. Dice que Dios dijo que iba a restaurarlo. ¿Cómo? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En palabras sencillas, Dios estaba dando una profecía de enemistad entre la raza humana y Satanás para proteger a la raza humana. Y la profecía más grande, la promesa más grande era de que Cristo vendría, aplastaría, golpearía, heriría a Satanás en la cabeza, aunque en eso Satanás heriría en un pie, o sea, una herida no de muerte a Cristo. Eso sucedió en la cruz, de manera que Dios es un Dios misionero.
Pero eso no queda ahí. En el capítulo 6 de Génesis vemos que la maldad de los hombres aumentó de tal manera que Dios decidió exterminar la raza humana. ¿Pero qué hace? El Dios misionero otra vez llama a Noé y a su familia. No por los méritos de Noé, sino porque Dios es un Dios misionero. ¿Qué sucede entonces? Que el hombre inmediatamente Dios lo salva a través de Noé y su familia. Vemos en el capítulo 11, eso sucedió en el capítulo 6, y en el capítulo 11 vemos al hombre de nuevo perdido. ¿Qué pasa? Comienza a hacer una torre para llegar hasta donde estaba Dios y ya no tener que adorar a Dios desde la tierra. Déjeme decirle el problema de la Torre de Babel. Es más grave de lo que usted piensa. Porque el hombre no estaba rebelado contra Dios en la Torre de Babel. Pero el hombre tenía una mentalidad de igualarse a Dios, de subir y poner su trono, su estrado al lado de Dios y decirle a Dios, ahora somos iguales, trátame como un igual a ti. Recuerde que esa fue la oferta de Satanás en Génesis. Y Dios, como es un Dios misionero, otra vez actúa y dispersa al hombre, confundiendo su lengua, creando los idiomas para que el hombre tenga que expandirse, pero todo por la misión. Capítulo 12 de Génesis, Dios llama a un hombre llamado Abraham. La palabra Abraham significa el Padre es excelso. En otras palabras, Abraham era un creador y adorador de ídolos que vivía en la tierra de Ur de los caldeos. Allí estaba y Dios lo llama porque Dios es un Dios misionero, Dios lo busca. En el proceso, capítulo 12 de Génesis, Dios lo llama. En el proceso, Dios le cambia el nombre a Abraham, padre de multitudes, y le da una promesa de lo que iba a suceder cuando este hombre, Abraham, caminara con Dios. La promesa más grande que hay en el Nuevo Testamento es esta que les voy a leer. Estoy mostrando cómo en toda la Biblia Dios es un Dios misionero. Capítulo 22 de Génesis, versículo 15 al 18. Escuche ahora. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo. Escuche ahora, versículo 17 de Génesis 22. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Escuche ahora. ¿Cuál es la promesa? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ya sabemos que tanto Abraham como algunos creyeron que esa simiente de la que Dios hablaba se refería a su hijo, pero cuando leemos la Biblia, mis amados hermanos, vemos que no. Vemos que esa promesa se refiere a la promesa de Génesis 3:15 cumplida en Cristo. Escuche cómo lo dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y escuche ahora, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aleluya. ¿Qué está diciendo? Que Dios es un Dios misionero, que Dios prometió en Génesis 3:15 que el hombre nunca estaría desprovisto del cuidado de Dios hasta que la simiente llegara. Y Dios va trabajando en todo el Antiguo Testamento hasta llegar a esta gran promesa de la simiente que iba a ser, a través de esa simiente, que iba a ser padre de multitudes Abraham. Y la simiente, según Gálatas 3:16, el apóstol Pablo, es Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Cristo nace, Cristo llega. Y dice ahora que Cristo llega, escuche bien, Cristo llega, no pierda de vista esa palabra, no pierda de su mente esa palabra. Cristo llega, ¿para qué? Para glorificar al Padre. ¿Y qué es glorificar al Padre? Usted verá que glorificar al Padre no es otra cosa que seguir cumpliendo la misión del Dios misionero. Bendito el nombre de Dios. En el capítulo 17 de Juan,
Versículos 4 al 10, escuche lo que acontece. Jesús hablando, yo te he glorificado en la tierra. Lo mismo que Dios quiere que usted y yo lo glorifiquemos. La pregunta es, ¿cómo lo glorificamos? Pues continúo. He acabado la obra que me diste que hiciese. Parece ser que Jesús está diciendo que la forma como Él glorificó al Padre es cumpliendo la obra. ¿Cuál obra? La obra misionera que lo mandó a hacer. Escuche más. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y escuche cómo Él ha glorificado al Padre. Versículo 6 de Juan 17. He manifestado tu nombre a los hombres. Aleluya. Esa es la misión. He manifestado tu nombre a los hombres, dice Él. A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora, escuche, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he glorificado y he sido glorificado en ellos. En palabras sencillas, ¿cómo Jesús glorificó al Padre? Llevando a cabo la misión del Padre. Llevando la palabra del Padre a hombres como usted y yo, mujeres como las que están aquí, que estábamos en el mundo, escuchamos la palabra de Cristo, fuimos traídos a Cristo y eso es glorificar al Padre. Jesucristo ha estado glorificando al Padre mientras estuvo en la tierra y todavía a través de la iglesia. Pero escuche cómo Jesús ahora pasa esa gran comisión, esa misión de Dios, esa misión que Dios ha venido ejecutando, se la pasa a usted y a mí. Juan 17, 18 al 21. Escuche bien. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y escuche, versículo 20 de Juan 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y si no lo entiende, que Dios es un Dios misionero y nos llama a acompañarlo en su misión, escuche ahora Juan 20, 21 al 22, resumido dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En otras palabras, el Dios misionero nos llama a acompañarlo en su misión. El Dios misionero desde el Antiguo Testamento viene a la tierra como hijo, como hombre. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que ha venido haciendo, que es su misión. Y así llegamos a este pasaje de Mateo 28, 16 al 20, donde me quedaré por los próximos minutos que he de hablar con el título, el Dios misionero nos llama a acompañarlo en su misión. Jesucristo le había dicho a los discípulos que cuando Él muriera se fueran a Galilea y esperaran que Él resucitara, que esperaran en el monte que Él iba a ir allí. Versículo 16 de Mateo 28. Pero los 11 discípulos, 11 porque ya Judas había muerto, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Aleluya. Versículo 17. Cuando le vieron, después que Él resucitó, recuerde, le adoraron. Pero escuche esto, pero algunos dudaban. ¿Por qué dudaban? Porque ellos estaban en un estado de inseguridad, en un estado de confusión religioso que no sabían. Ellos sabían del Mesías, que el Mesías vendría. Creían que Jesús era el Mesías, pero a la vez dudaban. ¿Por qué?
porque el Mesías no hacía lo que ellos esperaban que el Mesías tenía que hacer. El Mesías, según ellos, tenía que liberarlo del yugo romano. El Mesías tenía que venir con espada, con soldados a liberarlo. Lo que ellos no saben, amados hermanos, es lo que usted y yo a veces ignoramos, que el Mesías tenía como función principal venir a deshacer las obras del diablo, a tomarnos para sí. Y antes éramos esclavos de Satanás, ahora pasamos a ser posesión de Cristo. Ellos no entendían eso. Por eso dudaban, pero si este es el Mesías, ¿por qué no nos libera del yugo romano? Yo me imagino a Jesús diciéndole, ya ustedes están libres, porque están libres en sus mentes, están libres en sus corazones. Ustedes siguen siendo propiedad humana de los romanos, pero en el mundo espiritual son propiedad mía. Ustedes están conmigo. Les he dado la gloria de mi Padre. ¿Qué más quieren? Y dudaron. Pero escuche la respuesta de Jesús contundente a la duda de ellos y a la duda suya y mía, al miedo suyo y al miedo de ellos, al miedo mío y al miedo de nosotros. Dice el versículo 18 que Jesús se les acercó. Una forma, hermano, de decirle, estoy aquí, ¿qué más quieren? Y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el original el término dudaban quiere decir que carecían de confianza. La fe se le había ido al piso. Y Jesús responde diciendo toda potestad, o sea, autoridad sobre un dominio o esfera de influencia. Dicho en otras palabras, ellos dudaban y Jesús les dice, yo tengo dominio sobre la esfera en que ustedes están. Yo tengo dominio sobre el lugar donde ustedes están. Y entonces les da la orden de hacer discípulos. Ahora bien, el versículo 19, él le dice, por tanto, id. Quiero aclararles que en el original, id no está. Id no es un imperativo en el texto original, en el texto griego, sino que él dice, vayan. Donde está el imperativo es en hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros vamos, no es lo más grande, no es el ir en este texto, Mateo 28, 19, sino que cuando vayamos con nuestra mente formada de que vamos a ser discípulos donde quiera que vamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice el versículo 20, lo vamos a hacer enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y escuche ahora las palabras más tiernas y hermosas e importantes que yo he leído. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aplico y concluyo. El hecho de que el Dios misionero nos haya llamado a acompañarle en su misión es la garantía de éxito que tenemos. ¿Por qué? Porque vamos en su autoridad, pero vamos acompañado de Él, porque escuche ahora, la misión, la gran comisión, no es la gran comisión de la iglesia, no es la misión de la iglesia, es la misión del Dios misionero desde el Antiguo Testamento. Y usted y yo, lo que somos, es acompañantes, aleluya. Quizás a usted no le produce lo que me produce a mí, quizás porque no entiende del todo. Hermano, lo que está diciendo el pasaje, cerrando en el versículo 20, es que hacer discípulos, enseñar e ir en nombre de Cristo está garantizada la victoria. Si no lo recuerda, en Mateo 16, 18 ya Jesús había dicho que Él funda la iglesia sobre Él la roca y las puertas del infierno, de la muerte, del sepulcro, porque Hades significa esas tres cosas, no podrá bloquear a la iglesia, no podrá prevalecer, dice el texto, o sea que la iglesia es poderosa. En Santiago 4:7 sobre esto mismo dice, sométanse a Dios.
Yo sé que usted va a decir resistir. A mí no me gusta esa palabra porque la Reina Valera dañó ese texto cuando puso resistir. El texto dice en el idioma de la Biblia del Nuevo Testamento: someteos pues a Dios, opónganse al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo se opone al diablo? Lo mismo que hizo Jesús en Mateo 4. El diablo ofertó, Jesús rechazó, Jesús contraatacó. Jesús no fue estático resistiendo, sino que fue hacia la acción. Y es la acción misionera que Dios quiere de usted y de nosotros. Que ese Dios misionero que nos llamó a nosotros, también quiere que nosotros llamemos a otros. Mateo, 2 de Corintios 5, 18 al 20 lo dice, pero no lo voy a usar como fundamento porque el fundamento es Mateo 28, 16 al 20. Conclusión, hermanos, la misión no es local, la misión es global. Alcanzamos a los que podemos alcanzar a nuestro alrededor y también alcanzamos a los que están lejos de alguna forma. Si no podemos ir, nosotros cooperamos en esa misión global, porque Dios está interesado no solamente en los de aquí, sino también en los de allá. Eso es lo que Jesús dijo cuando dijo que Él pedía al Padre en Juan 17, no solamente por los que estaban ahí, sino por los que habían de creer en la palabra de ellos. Recuerde, hermano, recuerda, hermana, que Dios es un Dios misionero y que cada vida que nosotros alcanzamos para Dios, ganamos, diría usted, para Dios, es una vida que ha pasado del reino de Satanás al reino de Dios, hermano, y de eso se trata el reino de Dios, de traer súbditos, o sea, seguidores para el Rey, a los pies del Rey, como también Él nos trajo a nosotros. Padre, he predicado tu palabra.